infinita. Esto es Ahora es Cuando. Esta mañana conversamos con Francisco Vidal, hoy en su calidad de miembro del Comité Político del PPD, así es que vamos a hablar full política esta mañana. Francisco Vidal, ¿qué tal? Buen viernes. Muy buenos días, ciudadano. Bastante afectado yo, fíjate. ¿Todavía? Porque fíjate que cometí el error de hacerme 6 implantes simultáneos, ¿De qué? así que estoy con la boca más o menos. Ay, yo pensé que por el resultado del domingo. Sí, yo pensé que iba a resultar el domingo, po. No, pues, mis dientes son más importantes. Así que, Aquí no le quedó otra que apretar los dientes por el resultado, po. Sí. no, ya empezamos ya con que el perro habla. No. ¿Cómo interpreta a Francisco Vidal? Déjeme partir ¿Cómo? preguntándole, ¿por qué cree usted que su candidata perdió? ¿Por qué no logró ganar y quedó tan lejos de la candidata que ganó? Mira, mi impresión es que nosotros, voy a involucrarme, aunque no estuve en primera línea, obviamente, nos equivocamos de elección. ¿Cómo así? Perdona. Todo eso nomás con toda confianza. Yo creo que el mensaje fue más bien colocado en una eventual primera vuelta. Y se nos olvidó que en una primaria, con distintos bordes, el ciudadano que se levanta a votar son como las líneas más fuertes de la identidad política, en este caso de izquierda y centroizquierda. Y claro, el discurso fue impecable de Carolina, pero más bien siempre lo pensé, que estamos hablándole a un universo de 4, 5, 6, 7 millones de chilenos, y había que dirigirle el mensaje al millón y medio, 2, que son los que en nuestras primarias han votado. Porque quiero despejar un punto, ciudadano auditorio, porque desde el día 1, que la primaria fue un fiasco. No. Si la primaria nuestra del domingo pasado fue un fiasco, las 3 primarias legales que han tenido la derecha son 8 fiascos. Y a mí me gustan los números cuando argumento. La primaria entre Alamán y Longueira votaron 800.000 personas. La primaria de Piñera, Felipe Casio, Sandón votaron 1.450.000. La última primaria de la derecha, Sichel, Lavín, Briones y Desbordes, votaron 1.330.000. Así que no me vengan con que la primaria, desde el punto de vista de su convocatoria, fue un fracaso. Los números lo desmienten. Pero dicho eso, y ante tu pregunta, Juan Manuel, yo creo que el mensaje de la Carolina era muy potente, pero pensando en un universo infinitamente superior. Versus lo que hizo Janet Jara, que se situó claramente, incluso por su biografía, en el mundo popular, y quizá la mejor expresión numérica de lo que estoy hablando es el resultado en la región metropolitana. Ganamos en el Triángulo de las Bermudas de la derecha. Ganamos en Lo Barnechea, en Vitacura, Las Condes, Providencia y La Reina. Y fuimos arrasados en el mundo popular. Esa es mi opinión. Ya. Ahora, de nuevo, para poder comprender bien, ¿cómo debió haber sido entonces el tono y la elección, forma y fondo del discurso, la estrategia de la candidata Carolina Toa? Yo creo que no podemos desconocer nuestra identidad en el marco de una gran alianza que tiene 3 polos. Una izquierda nueva, por llamarlo de alguna manera, el Frente Amplio, una izquierda tradicional, comunista, y una centro-izquierda nítida, que es el socialismo democrático. Yo creo que nos debiéramos haber precisado en ese foco, que la frontera hacia la derecha hubiéramos sido nosotros. Pero creo que el error que cometimos fue ese, y bueno, sacamos el 28%, yo aspiraba bastante más, a estar mucho más cerca, aunque sea las últimas 4 o 5 semanas, ya se percibía que la candidatura Jara era muy potente, incluso a partir de su propia proyección personal. Mira, el día que yo vi la primera franja, y aparece Janet Jara con 3 afirmaciones. 1, soy de Conchalí. 2, mi padre era mecánico, mi madre dueña de casa y estudió en la escuela 146. Eso le llegó a la vena al ciudadano de izquierda. Francisco,
El socialismo democrático ha logrado en alguna dimensión bastante interesante. Es cosa de mirar la progresión del gobierno de Gabriel Boric y también las ideas que ya rápidamente están comenzando a recogerse en la campaña para configurar la campaña de Janet Jara. Ha ganado bastante en el terreno de las ideas en el último tiempo. Dejemos atrás la historia más reciente de cómo el Frente Amplio los asustó, ¿verdad? Y nos rendimos ante el Frente. No, hoy día. Miremos la progresión del gobierno, el impulso que esa relevancia y esa influencia le dio al socialismo democrático como para pensar en levantar la candidatura de Carolina Toá apostando a un éxito mayor. Miremos la candidatura de Janet Jara, insisto, ¿verdad? Cómo está apelando a ideas del socialismo democrático también y ella instalándose como una candidata centroizquierda. Gana en ese terreno, pero no puede ganar elecciones. ¿Por qué? Porque yo creo que esto es mucho más de fondo, Connie. Sí, pues, para allá lo quiero llevar, un poquito. Mira, mi impresión, yo en esto soy un tipo raro en mi partido, pero aunque reitero, mi impresión es que la sociedad chilena está como encapsulada en tres grandes grupos. Los grupos de altos ingresos, los grupos de medios ingresos y los grupos de bajos. Y permítanme una licencia. A ver. Ustedes saben que los canales de televisión se miden mucho por la sintonía la mide una empresa, la Asociación de Investigadores de Mercado encarga estas encuestas para, obviamente, las agencias y las empresas coloquen la publicidad en los nichos que corresponden. Escúchenme bien. Yo no sé si están al día, pero hace como 2 meses la empresa cambió la forma de medir la audiencia de hogares a personas. Pero no voy para allá, voy a la encuesta que hizo la Asociación de Investigadores de Mercado para determinar la distribución de hogares en Chile de acuerdo a sus ingresos. Escúchenme, ciudadanos. Son 3 grupos. Acuérdense que antes había 7 letras, ¿se acuerdan? A, B, C1, C2, C3, D, Y. Bueno, esas 7 letras se transformaron en 3 grupos. El grupo de altos ingresos es el 19% de los hogares de Chile. 19%. Cuyo ingreso promedio son 3.135.000 pesos. El grupo de ingresos medios son el 42% de los hogares, cuyo ingreso promedio es 1.042.000 pesos. Y los grupos de bajos ingresos son el 39% de los hogares, cuyo ingreso promedio son 450.000 pesos. Si la política no le responde al 80% que está bajo el 1.000.000 de pesos, hay un divorcio tremendo. Yo creo que el problema nuestro, de la izquierda, en particular de la izquierda del socialismo democrático, que tenemos que hablarle a ese mundo. Porque quiero hacerles otro juego en los números. Fíjense, veamos la salud. ¿Quiénes estamos en ISAPRE hoy día? El 17%. Esencialmente corresponde al primer grupo. ¿Quiénes educamos a nuestros hijos en los mejores colegios que son los particulares pagados? 9% de matrícula, la mitad del primer grupo. ¿Quiénes pagamos contribuciones? Es decir, tenemos una casa que vale más de 60 millones en transacción fiscal. El 23% de los chilenos. Una vez más, el primer grupo. ¿Quiénes pagamos impuestos a la renta en Chile? El 20%. Obvio. Los que ganamos más de 900.000 pesos mensuales. El resto está exento. Entonces, mi tesis, a raíz de tu pregunta, es que tenemos que recuperar sintonía e interés en ese grupo enorme de sectores medios y de bajos ingresos, y si seguimos haciendo política en función muy general y de ese muchas veces en función del grupo de arriba, bueno, sencillamente perdemos nomás. Ya. Además te agrego que la derecha ha sido pero particularmente inteligente, cualquiera de sus candidaturas, porque la derecha tiene como 2 conceptos en las actuales campañas. Bajar los impuestos. Bueno, ¿a eso a quién le llega? Bueno, al que paga impuestos, el 20% de los chilenos. Pero ¿cómo la derecha penetró en el mundo popular? Por un déficit nuestro, por un error nuestro. Porque para que la derecha logre votos en Cerronaya, San Ramón y Los Espejos, el llamado a bajar los impuestos a esa gente le es indiferente porque no paga impuestos a la renta. ¿Y con qué discurso entonces lograron permear? Con la seguridad, pues. Con la seguridad. Y nosotros seguimos con la tranca de no entender que la seguridad es de las políticas más justas.
Mira, Juan Manuel y Connie, siempre repito en las reuniones de mi partido experiencias que he tenido en terreno. A mí no me vienen con cuentos. Yo he ido a las comunas, a los grupos, y nunca me olvidaré, nunca, y por eso lo repito. En una reunión para la campaña del En Contra, por ahí por noviembre del año pasado, en una reunión de puras mujeres, comités de vivienda, juntas de vecinos, mujeres populares de la comuna del Bosque. Me escucharon toda la arenga, pero la vieja dirigente al final me dijo, compañero, ¿puedo decirle algo? En torno al café, ¿eh? Y me dijo, mira, todo lo que usted ha dicho a mí me hace sentido. 500 lucas de sueldo mínimo, 40 horas, la ley Karim, algo usted explicó del royalty que le llegaba a la comuna, todo no hay problema. Pero mi problema es otro. Mi problema es que cuando me bajo de la micro y camino hacia mi casa, Me da susto. voy con susto. Obvio. En consecuencia, la derecha le dice a esa misma persona, oiga, yo le voy a garantizar que usted va a ir caminando tranquila. Otra cosa que sí se puede, pero yo le digo a usted. Ahí está, pues. Ahí está. Y seguimos cometiendo errores. El otro día alguien me explicaba que en alguna legislación sobre responsabilidad penal juvenil seguimos hablando desde el punto de vista de la teoría, seguimos hablando de que la pobreza su origen en la desigualdad. Obvio, pues. Pero si tú, para terminar con la delincuencia, tienes una respuesta estructural de 40 años, tienes que responderle al ciudadano de hoy. Tienes que responderle al habitante de la población de hoy, al habitante de las capas medias de hoy. ¿Francisco? Dime. Bueno, me entusiasmé los No, dientes. está perfecto porque es interesante entender la autocrítica y la mirada que están haciendo ustedes para comprender el resultado. Pero hago yo, ¿ah? Pero yo creo que es bastante más compartida, lo que pasa es que tú la verbalizas en definitiva. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto crees tú que tiene Janet Jara de eso que no tuvo el socialismo democrático con Carolina Toá para, más allá de haber ganado la primaria, tener un resultado altamente competitivo, digamos, ¿verdad? O sea, directamente posibilidades de ganar la segunda vuelta, o esos números sí que no dan. Es que depende, Busconi, porque yo creo que si Janet Jara empieza a hacer lo que está haciendo, por ejemplo, transformarse de la candidata comunista en la candidata del ancho mundo de las izquierdas, de la centroizquierda y del mundo progresista. Segundo, elaborar un programa que represente ese ancho mundo. Ahí se va produciendo una síntesis interesante. Le voy a poner un ejemplo concreto del programa de Janet Jara que hay que modificar. Ella habla de la negociación ramal, Sí. que es una vieja aspiración del sindicalismo chileno, por lo demás se aplica en Uruguay, en Argentina y en Europa. Pero yo creo que la negociación ramal en Chile solo es factible en la gran empresa. ¿Por qué ciudadanos? Porque la gran empresa es el 2% de las empresas, no más, facturan el 90% y tienen una tasa de sindicalización entre 1/3 y 2/5. Pero una negociación ramal en la mediana, y para qué te cuento en la pequeña empresa, dado la diversidad estructural, es inviable. Ahí tenemos un ejemplo. Un ejemplo de ajustar el programa original. Tenemos que, además hay cosas de sentido común, como el tema de proseguir la construcción de las viviendas, pero necesitamos un mayor equilibrio en la sociedad chilena. Fíjate, les quiero decir otro dato, ciudadano auditor. Una de las características de la estructura tributaria en Chile, en comparación con Europa, es la baja presión tributaria sobre el producto en materia de impuestos a las personas, es decir, a aquel 20% que pagamos impuestos a la renta. El otro día, no sé si ustedes están al día, hubo un informe de la directora de la DIPRED diciendo que la recaudación había mejorado. La derecha inmediatamente le dijo, oye, momentito, mejoró, pero estamos igual que antes de la pandemia. Ya, pero yo me quedé en los números. ¿Y qué dijo la Javiera, la directora de la DIPRED? Que la recaudación del impuesto a la renta, perdón, del impuesto general, la recaudación general era de 17,9% en relación al producto. Hace 4 años estábamos en el 21%. La presión tributaria sobre el producto en Chile, para no pelear, me voy a quedar con el 20%. En Europa es 34%.
El aporte del impuesto de las personas en relación al producto en Chile es 2, en Europa es 9. ¿Cómo diablos tú vas a tener un Estado social y democrático de derecho en función del 80% que les mencioné si no tienes una estructura tributaria más equilibrada? O sea, hay que responderle a la ciudadanía. Ese 42%... Más de alguien te podría responder que hay que ampliar la base tributaria. Claro. Ampliamos la base tributaria a los que ganan menos de 900 lucas. 8 datos ciudadanos. ¿Por qué el 80% de los chilenos no paga impuesto a la renta? Porque de acuerdo a la ley queda exento el que tiene ingresos mensuales iguales o inferiores a 13,5 UTM. ¿Qué es 13,5 UTM hoy día? Algo así como 900.000 pesos. ¿Usted le va a cobrar el impuesto a la renta a los que ganan menos de 900.000 pesos? ¿Por qué no? Se lo puedes devolver, se lo puedes devolver a través de otra vía, con subsidios, con lógico. A través de prestaciones del Estado. Vuelta. Prestaciones, claro. Mira, yo en ese sentido estaba con mi candidata. Yo creo que lo primero que tenemos que enfrentar en Chile antes de pensar en subir un solo impuesto es recaudar lo que no se recauda por elusión y evasión. ¿Usted partiría por ahí, no partiría por optimizar los recursos que se malgastan? Bueno, que eso también está estudiado por Juan Manuel. Sí, pues, pero es que está estudiado, pero resulta que está estudiado hace años y hace 2 meses nos enteramos que se estaba malgastando, por ejemplo, con el tema de las licencias médicas y así. Y otro, está bien, claro. Pero hay que tener cuidado. El informe de la Contraloría, la Cámara de Diputados, que determinó que en el ejercicio 24 se habían malgastado, no robado, malgastado, mal gestionado, financieramente mal hecho, 1.500 millones de dólares. Resulta que el año anterior fueron 4.500 millones de dólares. Claro, y muy concentrado en las municipalidades. Fíjense, escúchenme, porque además si entramos en esa lógica, ustedes saben cuál es la institución pero es que de más desorden financiero. No entremos en el detalle, en el detalle de institución por institución, porque si no nos vamos a lo que yo estoy apuntando. Primero, quiero saber si usted cree que se han optimizado el uso de los recursos públicos. ¿Están bien optimizados? No, hay un conjunto de vacíos que hay que reglamentar. Ahí está el tema de las licencias médicas, el tema de todo lo que informó la Contralora. Mi referencia a la institución, Juan Manuel, tiene que ver, que me sirve de ejemplo. Individualmente, la institución con más desorden financiero, de acuerdo a la Contraloría, es Carabineros de Chile, en 150.000 millones de pesos. ¿A alguien se le puede pasar por la cabeza de que la solución es quitarle 150.000 millones a Carabineros? Por eso es que le pregunto, es que volvamos a la discusión original. Si la discusión es dónde uno ordena jerárquicamente la prioridad respecto a esto. Usted dice que en ningún caso el debate es este, sino este otro, ya. ¿No partiría usted primero por organizar y bien utilizar los recursos públicos para luego ver cuánto nos falta y a partir de ahí ver de qué manera se allanan más recursos al Estado? Eso ya se hizo. El ministro Marcel nombró a Manuel Marfán y una comisión transversal con todos los muchachos ahí y determinó que lo que se puede reducir en gasto ineficiente debe ser del orden de los 1.000 millones de dólares. Ya, empecemos por ahí. También esa misma comisión determinó otro flato, por así decirlo, ideológico de la derecha, de que basta el crecimiento. No, pues señor, un punto de crecimiento implica 600 millones de dólares de aporte de recaudación. Y miren lo que algunos candidatos andan diciendo de que hay que rebajar del 27 al 23 para emparejarnos a la OCDE. ¿Cuánto cuesta eso? 1.400 millones de dólares. Y nos gusta emparejarnos en el presupuesto de primera categoría. ¿Y por qué no nos emparejamos en negociación colectiva? ¿Por qué no nos emparejamos en tasa de sindicalización? No, pues. No. Ya, pero, por ejemplo, el impuesto a los súper ricos. Espérate, perdón, Connie. Es que usted es lo mismo, pero al revés, po. O sea, quiere para un lado y no para el otro, y ellos quieren para el otro y no para uno. O sea, entonces, digamos, es la definición más clásica del clivaje político chileno. No, mira, Juan Manuel, muy simple. Para garantizar un país estable, de crecimiento sostenido, un país ordenado, un país con cohesión social, tú no puedes tener las diferencias de derecha que tenemos. Ojo, porque quiero ser justo. Si tú analizas los últimos 38 años de Chile, y fíjate por qué elegí 38, 1987-2024,
Hay 38 años. La economía chilena ha crecido en 36 de los 38 años. Empezó a crecer realmente en el año 87 con Pinochet. 36 de los 38 años hemos crecido. Solo 2 años caímos. La gripe asiática de Frey y Wall Street de Bachelet 1. Segundo, hemos disminuido la pobreza, aunque hoy día se está viendo de otra forma, del 45% de pobreza al año 87 al 6,5% hace un año. Se ha disminuido la desigualdad usando el Gini de 0,56 el 87 a 0,44 el año pasado. Sin embargo, todo eso que significa avance todavía es insuficiente dada la estructura social de los ingresos de los hogares chilenos. O sea, no estás tan lejos de la idea de que para crecer primero hay que igualar. No. Las cosas no son, es al revés. Ya, ok. No, era para aclararlo. Yo estuve con el presidente Lagos que decía el 99, crecer con igualdad. El problema es que Chile crece, pero el chancho engorda, pero no da mucho afrecho. Ya, ahora, volvamos a la discusión política, Francisco, un segundo. Una vez que ya se definió quién es la candidata y están intentando, por supuesto, todos y de manera bien ordenada alinearse detrás de la candidata, ¿a usted cuánto ruido le hace que la candidata sea marxista? O sea, mirando la historia de Chile no va a hacer ningún ruido porque la izquierda en Chile, una de las más potentes de América Latina, constituida en 1912 por los después comunistas, en 1936 los socialistas, ha participado en el Frente Popular con Juan Antonio Ríos, con Gabriel González Videla, ahí le fue mal, Sí, después mal. Con el presidente Allende. Así que no, en la medida que... Una cosa es participar de un gobierno y otra es encabezar un gobierno. Ellos nunca han encabezado, nunca habían tenido la posibilidad de que el candidato o candidata en este caso sea del Partido Comunista y podrían ser ellos los que lo encabecen. Ni siquiera en la Unidad Popular fueron ellos quienes lo encabezaron. Por eso la pregunta tiene un matiz que es mucho más que un matiz. Bueno, ojalá que los comunistas hubieran encabezado la Unidad Popular porque el partido del presidente Allende fue el que más lo jodió, ¿no? En palabras de todos los asesores del presidente Allende. El Partido Comunista fue el más sensato en la Unidad Popular, lejos, así lo demuestra la historia. Pero bueno, eso aparte. Lo que te quiero decir es que el hecho de que Janet Jara sea militante comunista y que adhiera al marxismo-leninismo como corriente filosófica e ideológica, está en su derecho, pero ella, al ser la que ganó la primaria y asumir el liderazgo de una coalición mucho más ancha que el marxismo, pues sencillamente tiene que interpretar a la coalición, no puede interpretarse solo ella. Y esto normalmente ocurre en países donde los bloques políticos son diversos. Comparten un piso común, en este caso nosotros, un Chile justo y seguro, pero tenemos historias distintas. Mira, por ejemplo, lo que pasó cuando recuperamos la democracia. En la primera elección de don Pato Elwin. Bueno, Gladys Marín votó por Elwin. Y Elwin había sido partidario y defensor del golpe en el año 73. Porque las correlaciones de fuerza, las circunstancias van cambiando. El más liberal de Evópoli, hace 3 años atrás, bueno, votó por Kast en segunda vuelta, pues. ¿O no? Sí. Todos los de Evópoli liberales corrieron a votar por el más conservador de los liderazgos de derecha. Y en función de esa historia... Aquel que decide en su programa original, sacaba el Ministerio de la Mujer, sacaba los institutos de derechos humanos, se deroga la ley de aborto terapéutico en 3 causales, y me quedo ahí nomás. Y todos los liberales de derecha corrieron a votar por él. Francisco, en función de esa historia, ¿cómo crees tú que la DC va a resolver el dilema por el que está atravesando hoy día? Mira, mis amigos de Mueve Cristianos tienen un problema pero tremendo. Para seguir existiendo, la democracia cristiana requiere elegir 3 parlamentarios, de acuerdo a la ley vigente. Explico, ciudadano. La ley vigente permite que un partido exista con 2 condiciones, o la una o la otra. Que obtenga el 5% de los votos en la elección de diputados en noviembre, cosa que no va a ocurrir con la democracia cristiana, como tampoco ocurre con el PPD, o elija
4 parlamentarios que hay que sumarle al parlamentario, al senador que está. La democracia cristiana hoy día tiene 3 senadores, 2 van a la reelección. Huenchumilla y Proboste, le queda uno, Iván Flores. La democracia cristiana, para seguir existiendo, requiere elegir a Flores, que ya está, 3 parlamentarios más. Ahí llega a 4, y 4 es el límite de acuerdo a la ley. Para elegir eso o más, en mi opinión, la única alternativa en la correlación de fuerzas actual que la democracia cristiana vaya en la lista única con la izquierda. La posibilidad de elegir ni siquiera los 4 en lista aparte, camino propio, es completamente inviable. Y de eso tienen conciencia pública el senador Huenchumilla, la senadora Proboste y hasta ahora el diputado Aedo. Francisco Vidal, gracias por conversar esta mañana con nosotros en su calidad de miembro de la Comisión Política del PPD. Muy amables, muchachos, que les vaya muy bien. Igual, Espero muchas estar gracias. recuperado de mi dentadura para seguir hablando. Que le vaya bien.